MATLAB, pero ya vamos a ver aplicaciones directas a lo que es el modelado, o bien aplicaciones que van a utilizar para el control. Como alguna vez les mencioné, en el cuarto semestre ustedes ya se casan con el MATLAB y va a ser la herramienta que más van a utilizar para resolver problemas. También les mencioné que el MATLAB es muy amplio en herramientas que no necesariamente las vamos a conocer en la carrera, pero al menos tenemos la referencia según en el área donde caigamos. Entonces, más vale tener las bases de un lenguaje de programación de propósito enfocado al cálculo simbólico a no saber nada. He conocido alumnos que llegan al noveno semestre o salen de la carrera y jamás vieron MATLAB porque se fueron con el maestro más barco, porque lo único que buscaron fue pasar, etc. Y de ese tipo de alumnos, pues tristemente hay muchos, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que vimos en la clase anterior, les comparto pantalla y damos continuidad a la clase. Algo que se me pasó en la clase anterior es la manipulación de una matriz. Una matriz la podemos manipular o crear como nosotros queramos. No necesariamente tiene que ser obtenida de un sistema. Yo puedo ir armando la matriz de acuerdo a las variables que voy analizando. Y puedo modificar esas variables a mi antojo. Por lo tanto, vamos a hacer una pequeña práctica de eso. Vean, abro un MFile y voy a declarar una matriz. Dentro de MATLAB también hay matrices que se llaman matrices mágicas o matrices aleatorias. Recuerden que todo lo que declare es una matriz. Por lo tanto, vean, limpio pantalla, limpio memoria y simplemente digo la matriz A va a ser igual a una matriz aleatoria de 3×3. Ejecuto y vean, si se acuerdan en programación utilizaban un random y se imprimía un dato según el tiempo y en el espacio que hay de 0 a 1 segundo. Por lo tanto, hay puros términos decimales. Si yo lo quisiera de enteros de 1 a 10, ¿qué hago? Pues simplemente ese rand lo multiplico por 10 y ya tengo números enteros. Si lo quisiera en múltiplos de 10 a 100, pues lo multiplico por 100 y así sucesivamente. Esto es para generar matrices rápidas. Otra, la pongo en comillas, le pongo comillas, perdón, punto y coma para que no me imprima. Otra matriz muy importante, la matriz B, esto es para practicar nada más. Es una matriz mágica. ¿Qué es una matriz mágica? La matriz mágica es aquella matriz en la cual la suma de sus filas y sus columnas dan exactamente lo mismo. Observen, primera fila, 8 y 1 y 6, me daría 15. Segunda fila, 3, 5 y 7, 15. 4, 9 y 2, 15. Y si ahora sumo las columnas, 8, 3 y 4, 15. Y así sucesivamente. A eso se le conoce como matriz mágica. Por ejemplo, si ya agarrando el orden 4, ejecuto y me imprimo una matriz mágica de 4. ¿Qué significa? Que todas sus filas y columnas suman exactamente lo mismo, incluso su diagonal principal. ¿Sale? ¿Esto para qué me sirve? Pues para practicar. Imagínense que yo pusiera una matriz de 10×10. ¿Cuánto tiempo me llevaría en declarar una matriz de 100 elementos? Entonces ejecuto y vean, ahí tengo una matriz de 10×10 y así sucesivamente. ¿Sale? Otra, por ejemplo, voy a poner una de 3×3 para poder hacer operaciones con ellas.
¿No funciona su audio? Mi red está bien. Por ejemplo, una de 3x3. Y ahí está. Manipulación de matriz. Ojo. Vean. Para manipular una matriz, lo primero que debemos entender o hacer conocer, recordar el álgebra lineal. Si yo tengo una matriz de 3x3, le estoy llamando la matriz B. Si es de 3x3, estamos en el entendido que tiene 9 coeficientes. El B11, el B12, el B13, el B21, el B22, el B23, B31, B32 y B33. Siempre que hablemos de matriz, hay que estar pendientes de la posición de cada uno de sus elementos según la fila y la columna. Por lo tanto, 1. Si yo quiero a una matriz C convertirla en un vector partiendo de la matriz B, por ejemplo, B11, B12 y B13, quiero un vector D que sea la columna B12, B22, B32, incluso si yo quiero armar una matriz E con coeficientes de la matriz, por ejemplo, el B11, el B23, el B32 y el B12, nosotros podemos manipularla. Recuerden que la matriz B tiene M por N, M filas y N columnas. Por lo tanto, hay que identificarlas y vean cómo obtengo la matriz C. La matriz C sería la siguiente. C, lo voy a poner aquí como título, es manipulación de matrices. Ojo, matriz C. La matriz C la voy a armar de la matriz B. Y de la matriz B es la primer fila, según dice mi teoría. Bueno, lo que yo estoy deseando obtener, esta. Por lo tanto, le digo lo siguiente. De la matriz B, la primer fila, coma, toda. Así, ese 2 puntos significa toda. Ejecuto y vean, me creó la matriz C con la pura fila de la matriz B. Entonces hay que estar pendientes. Fila, columna. Según la teoría, acá está. Fila, columna. Siguiente, voy a armar la matriz D. La matriz D, ¿quién es? De la matriz B, ¿qué elementos? Toda la segunda columna. ¿Están de acuerdo? Ejecuto y vean. La segunda columna dijimos que es 1, 5, 9. Y ahí está. Y vamos a armar la matriz E. La matriz E, simplemente, como va a ser compuesta por coeficientes, le digo lo siguiente. Es la matriz que contiene en su primer posición, dice que el B11, B, elemento 1,1. En su segunda posición de la matriz B, el elemento 2,3. Termino esa fila. Siguiente fila de la matriz B, el elemento 3,2. Siguiente de la matriz B, el elemento 1,2. Ejecuto y observo mi matriz. Ahí está.
Vean, el B11, 8, ahí está. El B23, 7, ahí está. El B32, un 9 y el B12. Entonces, nosotros podemos armar una matriz como nosotros queramos. Y por ejemplo, imaginen que ustedes están analizando un sistema del orden que sea y según el cálculo que van haciendo van armando una matriz, pero la matriz la van a ir armando elemento a elemento, no tienen que esperarse a armar toda la matriz. Por lo tanto, voy a armar una matriz F de orden 3×3 y vean lo que digo. Yo en mi mente ya traigo la estructura de la matriz de 3×3, pero resulta que en el cálculo yo primero calculo, lo voy a hacer en línea eso, ojo, la matriz F, yo digo, en su posición 1,3 va a valer un 10. Y vean, en automático me creó el vector en la posición 1, fila 1, columna 3. Si yo imprimo la matriz F, hasta ahorita solamente he impreso una fila. Pero ¿qué tal que ahora imprimo el elemento, el 3,3, y le digo, S lleva un 45. Y vean, ya me va armando mi matriz, como yo quiero. Ahora quiero poner el elemento 1,1 y yo digo que ese es un imaginario. Y toda me la hizo imaginario. Para que no se vea así, voy a quitarle el imaginario. Vuelvo a repetir el F11 y le coloco un número real. Y vean, ya corregí mi matriz. Por lo tanto, yo puedo continuar agregando elementos. El 3,1 le agrego un 9 y así sucesivamente. Vamos con un 2,2. F, elemento 2,2 igual a un 9. Ahí está. Y así lo voy a dejar. Y ya con esa matriz puedo hacer manipulaciones como yo quiera. ¿De acuerdo? Si quiero sustituir un valor, ya vi cómo le hice. Si quiero sustituir ese 45, voy a poner un 80. ¿Qué posición es? Pues es la posición 3,3 y digo, me equivoqué, no era 45, es un 30, un 40, perdón, un 54. Ahí está. Y ya está corregido en automático. ¿Sale? Bueno, esta era una parte de la que quería que vieran la manipulación de matrices, porque muchas veces todo un sistema arrojan una matriz o arrojan un vector, pero no saben lo que tiene ese vector. Por lo tanto, hay que extraer los datos y darles un uso. ¿Sale? Otra, ¿alguna vez habían graficado una matriz? Vean lo que significa una matriz en el álgebra lineal. Simplemente le digo plot F. ¿Qué es una matriz? Pues es un conjunto de ecuaciones lineales. Quiere decir que es una matriz de 3×3, 3 variables, y están graficadas en un plano, para ese caso X, Y, Z. Si es de 4, pues agarro más variables y así sucesivamente. ¿Sale? De ahí nos vamos a las gráficas. También las gráficas son muy importantes. Y esto, pues, a menos de que ustedes se compren un libro y se pongan a estudiar o vean tutoriales, etcétera, lo van a aprender. Antes, yo les aseguro que nadie se va a preocupar por enseñarles. Le vamos a llamar matrices y gráficas. Ahí está. Bien. Vamos con las gráficas. Las gráficas, recuerden esto. Nosotros tenemos un plano real. Ese plano real tiene un eje coordenado X, que es la variable independiente. Para nuestro caso es el tiempo. Y el plano Y
que es la variable dependiente. Para nuestro caso, son todas las variables que dependen del tiempo, o sea, las f's de t o bien las f's de x. Ahí está. Por lo tanto, vamos a definir al menos 4 funciones. Y1, que sea, vamos a poner una ecuación lineal, x más 4. Una y2, vamos a poner una no lineal, x cuadrada más x menos 1, no lineal, elemental. Una y3, una trascendental, seno de x cuadrada más 1. Y una 4, vamos a poner una compuesta. No, me gusta también una trascendental. E a la menos x por el seno de x. Ahí sí. Y las vamos a graficar las 4. Por lo tanto, hay al menos 2 formas de graficar. 1. Lo primero que tengo que hacer, coloco 2% y vean cómo me separa la parte de arriba de la parte de abajo mediante un color o un sombreado. A eso se le llama seccionar el programa. En un MFile yo puedo tener tantas secciones y cada una funciona como un programa. Por lo tanto, para ejecutar cada sección, le doy Run Selection. Entonces, en este punto ya es otro programa. Le digo CLC, Clear. Y primero defino el tiempo. Mi intervalo de tiempo, T, voy a decir que comienza en 0, 2 puntos, punto 001, hasta un tiempo de 10. ¿Qué hice ahí? Definí un vector T, tiempo inicial, coma, intervalo, punto y coma, perdón, estaba pensando en C. 2 puntos, tiempo final. Este es un arreglo o bien un vector fila. Y vean, ya tengo el tiempo. Ahora viene mi función. Ya 1 es igual, dice que es x más 4, pero x ¿quién es en realidad? Dijimos que es t. Por lo tanto, t más 4. Listo. ¿Quién es t2? t2, y2 es igual a x cuadrado, x circunflejo cuadrado más x menos 1, punto y coma. ¿Quién es y3? Va a ser igual a esa cuadradura. Y3 seno de x cuadrado, vamos a reciclar código, más 1. Y y4 va a ser igual al exponencial de menos x. Corrijo, dijimos que x era t por el seno de x. Y la x nuevamente es t. Por lo tanto, corrijo t, t y t. Y otra, como este es un vector de elementos desde 0, 0.001, 002 hasta 10, es un vector fila. Y yo quiero elevarlo al cuadrado, pero sería t por t o bien t cuadrada. Por lo tanto, le tengo que anteponer un puntito. Este es producto cruz y este es producto escalar. O bien producto punto. Quiere decir que voy a elevar al cuadrado elemento a elemento. Por lo tanto, le pongo un puntito. Ahí está. Primera forma de graficar. 1. Digo plot. La variable t contra y1. Y digo, lo voy a poner en color rojo. Ejecuto. Me falta otro puntito aquí. Ejecuto. Otra. Vean, como estoy multiplicando
La evaluación del exponencial en t por otra función que utiliza t es elemento a elemento. Por lo tanto, debo de poner otro punto. Recuerden, el producto punto. No sé por qué no se apareció acá. Ahí está. Producto punto y producto cruz. Nuestras operaciones son producto punto. Y ahí está. Ejecuto nuevamente. Le voy a poner punto y coma para que no imprima. Y vean lo que arroja mi programita. Run selection. Acá está. Ven, ahí está mi primer gráfica. Para eso necesito darle formato. ¿Qué es darle formato a una gráfica? 1. Vamos a darle formato. Vean. Para darle formato, lo primero que debo de poner es la rejilla. Grid, ejecuto y ahí está la rejilla. Le apareció en la cuadrícula. Segundo, la etiqueta en X. La etiqueta en X, pues depende de mi variable, pero para nosotros es tiempo. Siguiente, etiqueta en Y. La etiqueta en Y, pues es la primera función. Y de t. Y, ven, subíndice 1. Y1 de t. Lo pongo entre apóstrofes. Ejecuto. Y vean cómo me va armando lo que yo quiero. Tiempo, Y1. Y me falta el título. El título, pues simplemente pongo título, gráfica de la función. Apóstrofes. Esto es de lo más usado en el MATLAB para su carrera, ¿sale? Entonces, ya tengo mi primer gráfica. ¿Qué pasaría si colocamos la segunda gráfica? Mencionaba que tenía de dos. Una es que la grafique encima de esa. Otra es que haga una matriz. Y esa matriz de gráficas es que yo genere un mallado según el orden de la matriz y coloque una gráfica aquí y coloque otra gráfica acá. Si hago un mallado más grande, como una matriz, este sería de una fila por dos columnas. Si quiero meter 4, que en realidad son las que tengo, pues tendría este. Esa sería una matriz de 2 por 2. Pero vamos al primer caso, antes de pasar a una matriz. Vean, si yo quiero agregar ahí la otra gráfica, simplemente a mi función de plot le digo coma t contra y2. Ahí está. Y a esa la voy a poner en color azul. Ejecuto y vean, ya tengo dos gráficas en una. Si quiero agregar la tercera, simplemente le digo coma t contra y3. Y esa la voy a poner en color verde. Green. Ahí está. F5 y ahí está mi otra función. Y por último, coma t contra y4. Y esa la voy a poner en color cian. Ejecuto y ahí está. Ahí se ve muy pequeñita encima. Esta es una desventaja de graficar de esta forma, que según las magnitudes de la función, obviamente unas funciones se van a ver mejor que otras, pero ahí están las 4. Por lo tanto, para solucionar ese problema, me voy precisamente al mallado o a la graficación por matrices. Entonces, vean lo que voy a hacer ahora.
Lo voy a dejar ahí, plot, lo voy a poner como comentario y simplemente voy a agregar ¿a quién? A una submatriz, una subgráfica, subplot. Subplot, está bien. Y yo le voy a dar las posiciones. Esta de la matriz, este es el elemento 1, el elemento 2, el elemento 3 y el elemento 4. Es una matriz de 2 por 2, posición 1. Y así sucesivamente. Por lo tanto, ojo, la matriz lleva 2 por 2 en la posición 1. Ahí voy a graficar ¿a quién? A T contra Y1. Y ya no necesito ponerla de color porque va a ser única en la gráfica. Si lo ejecuto, F5 y vean lo que pasó. Ya solamente tengo una. ¿Sale? Vamos con la otra posición. Vamos con la posición 2. Pues simplemente me llevo ese código. Es exactamente el mismo código, pero para la posición 2. Ahora voy a graficar a Y2, por lo tanto, es la función Y2. Ejecuto. Que puse 22. Posición 2, ejecuto. Y vean, ya está ahí la matriz, la gráfica. Vuelvo a copiar mi código. Lo traigo en memoria. Y ahora grafico en la posición 3. La función 3. Y ahí sería 3. Ejecuto. Y vean cómo se va armando nuestro sistema gráfico en una matriz. Posición 4, la función 4. Por lo tanto, subíndice 4. Ejecuto y ahí está. Y de esta forma, yo puedo tener múltiples gráficas o múltiples respuestas de un sistema solamente en una gráfica matricial. ¿Sale? Esto es de lo más importante y son las herramientas más utilizables en el modelado. Yo creo que eso es lo que me faltó en la clase anterior y ahora pasamos a una segunda parte de la práctica. ¿Dudas hasta aquí? No. No, profe. ¿Han realizado ejercicios de estos con algún profesor? No. ¿Ni con Maya hicieron algo así? Pues nada más, ya prácticamente metiendo todo el modelo pues a la parte de la programación, pero no así como ir checando las gráficas diferentes. No, es que les avientan todo. Y por ejemplo con Ahorrete, pues el alumno tiene que capturar nada más. Y incluso les decía que con Ahorrete, si entregan bien sus prácticas, los pasa. Porque según él, se ve que el chavo sí estudió y ya. Pero no es lo mismo estar copiando a estar creando ustedes lo que ustedes quieren. ¿Están de acuerdo? Entonces, nada más para hacer una modificación a esto yo lo puedo meter a una matriz de 3x3, por ejemplo. Modifico este y digo 3x3, vean, para que vean cómo va a quedar. Si es una matriz de 3x3, 3x3, posición 1, posición 2, 3x3, posición 3 y posición 4. 3x3, ejecuto y ven lo que le va a pasar a la matriz. Esta la cambié. Puse 3, 3, 4, 3, 3, 3, 3, 3, 2, está bien. 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4. Y esta se repitió porque... ¿Por qué se repitió? No debería estar. Es que la dejó a como estaba hace rato. Es la posición 4, ¿está bien? Aquí era la posición 1, la posición 2, la posición 3 y la posición 4. Para cuando quieran estar corriendo y se borren las gráficas, al final de las gráficas o la ejecución, incluso al principio puede ser, pueden hacer lo siguiente. Como estoy corriendo sobre una gráfica, pueden hacer CLF, limpiar la
el formato de la gráfica. Le doy F5 y ahí está, miren. 1, 2, 3, 4 y hay posición para los demás. Por ejemplo, la otra, si es una matriz de 3, 3 por 3 son 9. En la posición 9 voy a graficar esa. Ejecuto nuevamente y ahí está. ¿Sale? Entonces ustedes, con el conocimiento, pueden hacer lo que ustedes deseen. Si estamos sujetos a lo que me den una hoja, olvídense, eso no es enseñar. ¿Sale? Bien, continuamos. Eso lo dejo, se queda grabado en el video. Para la parte de modelado, recuerden que lo más importante en el modelado es obtener una función de transferencia. Por lo tanto, vean para qué me va a servir lo que yo ya tengo de referencia de MATLAB y lo nuevo que vamos a implementar. Déjenme ver qué pasa con esto. Se trabó. Bueno, mientras seguimos acá. CLS Clear. Tengo 4 ejercicios. Vamos a trabajar sobre uno de ellos para que ustedes practiquen en su casa lo demás. Lo único es cambiar los coeficientes del numerador y del denominador, pero previamente vamos a analizar cada uno de ellos. Son casos muy particulares que se necesitan en el análisis o bien en el modelado de sistemas. Ojo, tengo 4 casos. Esos casos son los siguientes. Les había comentado que una de las bases para el modelado eran los transitorios. En los transitorios se ve la parte teórica del comportamiento de las señales. Entonces, desde el punto de vista teórico, yo observo el polinomio de mi sistema y ya más o menos sé cómo se va a comportar. Cuando llegan a control, ya saben el comportamiento del sistema, saben sus valores propios, que son los polos o los ceros del sistema, y entonces según esas raíces van a optar por el control de ese sistema. ¿Sale? Entonces todo lleva una secuencia. Vean, mi primer caso es este. Partimos de una ecuación diferencial. No sé qué está pasando. Creo que se le acabó la pila a mi lápiz. Bueno, lo voy a hacer así con el dedo. A ver si no hay problema. Tengo y' más 9y' más 9y igual a 9. Esto es lo que vamos a obtener de un sistema de ecuación, de un sistema real, una ecuación diferencial. Caso 1, cuando la excitación es una constante. Y vean lo que va a pasar. Si yo aplico Laplace a esto, tendríamos lo siguiente, que es S cuadrada de y más 9sy más 9y igual a 9. Para ese caso es la entrada, 9u. ¿Y qué tendría? Factorizo. Esto ya lo hemos hecho en algunos ejercicios. S cuadrada más 9 en S más 9 es igual a 9u. Despejo, y sobre u es igual a mi 9 sobre S cuadrada más 9S más 9. Y esa es mi función de transferencia. Pero nosotros ya sabemos que de esta ecuación diferencial puedo sacar un montón de análisis. Variables de estado, diagrama de simulación analógica, diagrama de bloques, diagrama de flujo de señales, aplico Mason, obtengo función de transferencia, aplico álgebra de bloques, llego a la función de transferencia, etc. Lo paso a Simulink y lo resuelvo. Pero ahora viene la parte del control.
El modelado, ustedes lo van a ver, los que ya llevaron modelado, basta con llegar a la función de transferencia. ¿Qué es la función de transferencia? Independientemente de la definición, ¿quién sabe? Profe, ¿para qué obtuve la función de transferencia? No sé, nada más hasta ahí se queda. Incluso, peor aún, llegan a una función de transferencia así. Y de u es igual a A11 entre S cúbica, si quieren, más A2S cuadrada más A1S más A0. Sin valores, sin ningún dato, de dónde salió, quién sabe, simplemente llevan eso. Sus funciones de transferencia, G1, G2, G3 por H1 por H2, ¿qué es eso? ¿Quién sabe? ¿Para qué me sirve? No sabemos. ¿Están de acuerdo? Por lo tanto, partiendo de la función de transferencia, que este es el proceso, yo voy a poner 4 funciones de transferencia de una vez. Y ustedes mismos ya pueden asociar la ecuación diferencial de esas funciones de transferencia. Pero las funciones de transferencia dijimos que son en realidad numeradores y denominadores. Por lo tanto, vean lo que tengo. Función de transferencia 1. Función de transferencia 1. Ahí está. Esta función de transferencia tiene un numerador con un coeficiente de 1,9. Ahí está. .com. Segundo, el denominador de esa función de transferencia está compuesto por los coeficientes del polinomio, que es 1 en el cuadrado, 9 en el lineal y 9 en el independiente. Para yo visualizar la función de transferencia que acabo de hacer en papel, simplemente utilizo una instrucción, y esa instrucción es la siguiente. Le digo que me ponga como un sistema, incluso le puedo decir sistema 1, ¿a quién? A mi transfer function, o bien la función de transferencia, que está compuesta por el numerador y el denominador. Y vean, ejecuto, y a este le vamos a poner modelos, sí, ¿sí? Y vean lo que me aparece en el workspace. Precisamente la función de transferencia que yo ya obtuve al aplicar Laplace a una ecuación diferencial. Vamos con la otra. Función de transferencia 2. Esa función de transferencia, vean, está compuesta por un numerador que tiene también un 9. Ahorita me dicen ustedes la ecuación diferencial. Tiene un denominador. Y vean los coeficientes. 1, 2, 9. ¿Qué significa eso? Y' más 2y' más 9y igual a 9. ¿Sale? Ustedes ya deben de ser capaces de hacer eso. Y asocian un sistema 2 a mi función de transferencia con ese numerador y el denominador. Ejecuto y vean lo que ya sabíamos. 2s, 9s. Aquí viene una pregunta, más bien la respuesta a una pregunta que todo mundo se hace. Oiga, profe, ¿y no se confunde este num con este otro num? Bueno, pues por fortuna vale lo mismo. No se confunde den con este den. MATLAB tiene la ventaja de que puede ir utilizando variables conforme están declaradas en línea. ¿Y cuál va a tomar? Va a tomar la inmediata anterior para hacer un cálculo. ¿Sale? ¿Qué preguntan por aquí? Será porque estoy hablando algo lento, ¿no? Algo despacio. Ya tenemos la segunda función de transferencia sin ningún problema. ¿Están de acuerdo? Tercer función de transferencia. Por ciento ft 3. Esa tercera función de transferencia tiene un numerador que está compuesto por el mismo 9 y
tiene un denominador con estas características. 1, 0, 9. ¿Qué quiere decir? Que esta función de transferencia no tiene elemento lineal, o sea, es y' más 9y es igual a 9. Vamos a ver si es cierto. Lo asocio a un sistema 3 y es transfer function con el anterior numerador y el denominador. Ejecuto y vean, ahí está, s cuadrado más 9. Y por último, la función de transferencia 4. Función de transferencia 4. ¿Por qué voy a hacer solamente 4 funciones de transferencia? ¿Alguien me puede decir por qué nada más utilizo 4? ¿Nadie? y', 6y' más 9y igual a 9. Vamos a ver si es cierto. 6, 4. Transfer function num, d. Ejecuto y ahí está, s cuadrada más 6s más 9. ¿Por qué solamente hice 4 funciones? ¿Tienen idea? Por los tipos de sistemas, Así es. ¿Cuáles son? sub, sobre, sin amortiguamiento. Críticamente amortiguado. ¿Te faltó? Bien, Carlos. Vean, precisamente solamente existen 4 tipos de sistemas. Y ahorita, sin saber nada de control, sin saber nada de transitorios, sin saber nada de respuesta del sistema, vamos a identificarlos en el plano y ver cuándo un sistema es inestable o es estable, si es controlable o no lo es. Solamente por el polinomio característico de cada uno de nuestros sistemas. Por lo tanto, les mencioné que solamente iba a trabajar una. ¿Cuál les gustaría que trabajara? ¿La 1, la 2, la 3 o la 4? La 3. Ok, la 3. La 3, ¿qué tipo de sistema será? Bueno, pues como no han llevado nada de eso, pues no sabemos, ¿verdad? Entonces, vean, vamos a trabajar con la función 3. La función 3, y continuando con las instrucciones ya directamente para el modelado y el control, vienen siendo las siguientes. Primera instrucción importante para el modelado. Lo voy a poner como un comentario, no como un despliegue. Voy a poner análisis de una función de transferencia. Ahí está. Oye, Carlos, ¿y qué vieron de eso con Oscar? Un PDF. Un PDF. Bueno, está bien. Vean, lo primero que voy a hacer es lo siguiente. Identificar los polos de mi sistema. Lo voy a poner por acá. F3, ahí está. Vean, la voy a volver a imprimir. Sys 3, que la imprime. Y vean lo que voy a hacer. Le voy a decir P de polos. Va a ser igual a polos del sistema 3. Ejecuto y vean lo que va a pasar. Ahí está. ¿Qué son los polos del sistema?
dijimos o dije que todo viene de la función de transferencia. En una función de transferencia que está compuesta por un numerador y un denominador, la parte superior, o sea el numerador, se llaman ceros y el denominador se llama polos, y a este se le conoce como el polinomio característico. Y vean, si yo le saco las raíces, s cuadrado es igual a 9, s cuadrado es igual a menos 9. Por lo tanto, la raíz de menos 9 sería más menos la raíz de 9 en el plano imaginario. Y esos son los polos del sistema. ¿Sale? 1. Polos. Lo puedo poner por acá. Ah, pues ahí dice, ¿no? Polos. Lo pongo como comentario. Polos del sistema. Siguiente. Por ciento, ceros. Los ceros del sistema, ¿quién serán? C, ¿cómo lo denoto? Con Z, que estamos en inglés, de cero, que sería, pues, cero del sistema 3. Ejecuto y vean de una vez, ¿hay términos de S en el numerador? No hay. Por lo tanto, simplemente me dice que hay vacíos. No hay ceros en ese sistema. Es lo primero que debemos identificar, los polos y los ceros del sistema. Siguiente, ¿qué voy a hacer con eso? Bueno, pues ya podemos, con esa función de transferencia, puedo calcular sus variables de estado. Entonces, puedo calcular, eso ya lo habíamos hecho antes, calcular la matriz A, la matriz B, la matriz C, perdón, matriz A, matriz B, matriz C y la matriz D. ¿Cómo? Con una transformación de transfer function a espacios de estado. ¿De quién? Del numerador. Híjole, ahí sí me va a fallar. Vamos a ver si me lo permite así. Del sistema 3. Vamos a ver. Ejecuto. Y no me lo permite porque cuando hablo de sys3 me lo pasa a variable simbólica. Por lo tanto, lo que tuve que haber hecho fue lo que no quise hacer al inicio. Si este es el 1, perdón, pues como estamos trabajando con la 3, vamos a la 3 nada más. La 3 es esta, digo numerador 3, denominador 3, y simplemente 3 y 3. Y ahora sí, me regreso acá y digo numerador 3 y denominador 3. Ejecuto y vean, ya me da mis variables de estado. Entonces, una vez que conozco los polos y ceros del sistema, calculo las variables de estado. Y de las variables de estado, puedo regresar a mi función de transferencia. Por lo tanto, aquí voy a poner obtención de las variables de estado. Y nosotros ya conocemos al menos dos formas de calcular las variables de estado, ¿de acuerdo? Siguiente, vamos a obtener obtención de la función de transferencia. Esa función de transferencia, ahora tengo del numerador 3 y el denominador 3, voy a obtener la función de transferencia, quiere decir que de espacios de estado a transfer function. ¿Y a quién voy a dar como dato? La matriz A, la matriz B, la matriz C y la matriz D, previamente calculadas, que son las que me arrojan el cálculo anterior. Si vuelvo a ejecutar, vean, ¿qué me da? El numerador 009, 109, ¿sale? El que ya conocemos. Siguiente paso, viene
lo que es la respuesta de los sistemas. Aquí es lo más importante del sistema. Ojo, para eso, bueno, de una vez se los comento. Para hacer pruebas del sistema o respuesta del sistema, yo necesito conocer las señales normalizadas para hacer pruebas a los sistemas. Para este caso, en modelado de sistemas, tengo al menos 4 señales de prueba. Aquí está. Vean. Se le conoce como las señales estándares de prueba. ¿Cuáles son? 1. La impulso, la función impulso o delta de Dirac. La función escalón, la más común, que es la que hemos utilizado. La función rampa, o bien la T, la función cuadrática y la senoidal. Las 4 últimas son las más utilizadas. La de impulso también, pero no es muy común. ¿Sale? Que es una señal. ¿Qué característica tiene la señal impulso o bien delta de Dirac? Tiene una característica muy peculiar. ¿Cuál es? Pues que se da en tiempo discreto, ¿no, prof? ¿Qué más? Y además se da en el dominio de Z. Sigue en el dominio de Z. Muy bien. La función de impulso se utiliza como una señal de prueba para tiempos discretos. Y nosotros, todo nuestro análisis es tiempo continuo. Además, esa función es la única función que es inmune a Laplace. ¿Se acuerdan? No tiene transformada de Laplace. Entonces, ojo porque puede ser una pregunta de examen. Bien, estas 4 señales son las más utilizadas. Eso se los voy a agregar a su carpeta de esta clase para que las conozcan y vamos a hacer pruebas con ellas si quieren. No pasa nada. Bien, ya la tengo. Entonces, lo primero que debo hacer es lo siguiente. Decir que a mi sistema 3, perdón, mi respuesta escalón, step, a mi sistema 3, ¿cuál es su respuesta? Ejecuto F5. ¿Dónde anda por ahí la gráfica? ¿Estará por aquí o...? Ahí está. Ah, pero elegimos una señal. ¿Qué dijimos que era? Les pregunté y no me contestaron. Ahí está. ¿Qué tipo de señal será esa? Para que no se visualice así, vean lo que voy a hacer. Puedo corregirlo. Digo lo siguiente. T, coma Y, va a ser igual sys 3, step. Y digo plot. T, Y. Ejecuto. No, pues era peor. Era Y, T. No, está bien. Y, T. F5. Está. No se alcanza a ver porque es mucho el tiempo. No se alcanza a ver la señal. Lo que tendríamos que hacer es esto. Darle un zoom. Y eso en realidad, pues es una señal senoidal. ¿Están de acuerdo? Ahí está. Cuando el sistema oscila, simplemente cuando no hay amortiguamiento en el sistema. Quiere decir que elegimos una función sin amortiguamiento. ¿Sale? Si yo eligiera otra, por ejemplo el sistema 1, así, lo ejecuto, F5, vean, es otro tipo de sistema. Es un sistema sobreamortiguado. Bueno, por eso ya les tocaba a ustedes. Si pongo el sistema 2, F5, es un sistema subamortiguado. Oscila, pero se estabiliza. Si propongo el sistema 4,
F5 es un sistema críticamente amortiguado. ¿Sale? Vamos a ver el 1 contra el 4 nuevamente. El 1, F5, vean en qué tiempo se estabiliza, por 2.5. F5, y este se estabiliza más rápido, quiere decir que este es el subamortiguado, perdón, el críticamente amortiguado, y el otro es el sobreamortiguado. ¿Sale? Que tarde menos tiempo es el críticamente amortiguado. Esto lo voy a quitar, pero lo voy a dejar ahí como comentario. Es más, lo voy a dejar ahí como comentario. Sí. Por ciento, y solamente me sirve este. Control C, Control V. Pero estábamos analizando el tercer sistema, F5. Ahí está. ¿Qué más? Vamos a conocer las raíces del sistema. Si ya las conocí numéricamente, ¿dónde están en la gráfica? Utilizo R locus. ¿De quién? Del numerador 3, denominador 3. Ejecuto y vean lo que pasa. Ahí está. Me regreso acá. Ah, pero esa es la 2. Vámonos con la 3. La 3, aquí está. ¿Tiene ceros? No tiene ceros. Por lo tanto, no aparece un circulito o un cero. ¿Y sus raíces cómo fueron? Fueron imaginarios conjugados. Aquí está, estos son los polos. A más 3 en el plano Y y menos 3 en el plano Y. ¿Sale? ¿Qué más? Vamos a seguir analizando. Necesito la gráfica de magnitud y fase de ese sistema. Entonces utilizo bode, numerador 3, denominador 3. Ejecuto. Y vean, aquí está mi gráfica de bode. ¿Qué es la gráfica de bode? Si ustedes cursan modelado de sistemas, lo único que van a hacer es obtener funciones de transferencia. Y le preguntan al profesor, ¿y para qué me sirve una función de transferencia? Solamente les va a decir, pues para saber si están bien o están mal en su respuesta, pero hasta ahí. Una función de transferencia me sirve para saber cómo se comporta el sistema y en una aplicación para saber qué tipo de filtro es. Y los filtros son 4, pasabajas, pasaaltas, pasabanda o rechazabanda. Si observamos esta gráfica y hacemos referencia a los transitorios, en transitorios vimos que es una función que tiene una característica de un pasabanda. Quiere decir que esta banda, esta la rechaza y esta la rechaza y solamente deja pasar una cierta frecuencia o ancho de frecuencia. Ese es el comportamiento. Y por último, graficamos lo que es Nyquist. Nyquist o Nyquist me dice si el sistema es o no estable. Por lo tanto, non, de 3. Los dos son 3. Ejecuto, veo mis gráficas y la última, pues es esa. ¿Qué quiere decir? Que el sistema se ve que viaja del 0 y se aleja en un plano positivo y en un plano negativo. ¿Qué querrá decir eso? ¿Que el sistema es estable o que no es estable? ¿Que no es estable? ¿Cómo? ¿Que no es estable? Bueno, para eso se hace un análisis de los 4 cuadrantes del plano, de las raíces en el plano. Y para ello lo hacemos a continuación. Vean. Estas 4 gráficas son las más importantes que van a tener en la respuesta o la obtención de una función de transferencia. También lo que les mencionaba, ¿no? El impulso, non, den 3. Lo ejecuto
¿Vean el impulso? Bueno, no me dejó. Es que me faltó la L. Impulso. Esa es la respuesta del impulso. Como no está muy bien definida, pues como es una función senoidal, pues no la podemos visualizar muy bien. ¿Están de acuerdo? Pero voy a poner, por ejemplo, el numerador 1 y el denominador 1 y coloco aquí el num 1 y del 1 para ver más o menos cómo se está comportando. Vuelvo a ejecutar. Y vean, eso se ve mucho mejor. Entonces, dependiendo del sistema, yo tengo que utilizar ciertas señales o bien las mismas señales de prueba, pero en unas puedo verificar su comportamiento y en otras es más difícil. ¿Están de acuerdo? Por lo tanto, ¿qué tendría que hacer para colocar estas 4 gráficas en una sola pantalla? Pues pensar en las matrices, lo que vimos en la primera parte de la clase. ¿Están de acuerdo? Por lo tanto, es más, me voy a pasar a la 1 para que se vea mucho mejor y vean lo que voy a hacer a continuación. Tengo 4, 5 con el del el escalón. Por lo tanto, yo decido si grafico 5 o grafico 4. Pero, ¿qué tengo que hacer? Pues generar una matriz y simplemente digo subplot. ¿Qué posición? Si es de 2 por 2, 2,2, posición 1. Ahí está. El gráfico es. En la posición 2, posición 2, posición 3 y posición 4. Y dejo fuera esta por ahorita. ¿Sale? Y vean lo que pasa. Ejecuto. Subplot. En el subplot 2. Es que dice No. Puso N, que diga M en vez de N. Ok. Bien. Ahí está. Ejecuto. Listo. Ahora sí, miren. Ahí ya tengo mis 4 respuestas de un sistema. Puedo tener más. ¿De qué depende? Pues depende de lo que yo quiera analizar. ¿Están de acuerdo? Incluso puedo generar una matriz de ¿cuánto? Tengo 4 funciones de transferencia. Tengo 4 señales, 16. Una matriz de 16 por 16 y ahí puedo tener todas las respuestas. Ahora voy a generar la más importante de ellas para futuras clases, no de modelado, sino de control. La única que voy a graficar es la de RLocus. Entonces, vean lo que voy a hacer. Voy a copiar esto, lo voy a poner como comentario, pero primero lo copio y lo pongo como comentario. Lo vuelvo a copiar y voy a graficar las RLocus de las 4 funciones. RLocus del sistema 1, RLocus del sistema 2, RLocus del sistema 3 y el RLocus del sistema 4. Ahí está. Ejecuto y vamos a ver qué me da. A ver si ya cargó mi lápiz. Vean, ahí está. Voy a imprimir esa pantalla. Bueno, no lo necesito. Lo voy a hacer aquí. Ahí estamos. Me voy para acá. Déjenme ver si agarro esto. Ahí está, ya cargó. Bien, vean.
análisis del plano, más bien análisis de los polos y ceros en el plano. Ahí está. Ojo. Observen que todos los sistemas, aquí está el cero, aquí está el cero está precisamente en el centro y el cero está aquí. Por lo tanto, ojo, todo está en el plano negativo. ¿Están de acuerdo? Todo lo que hicimos hoy está en el plano negativo. Quiere decir que todo lo que está en el plano negativo es estable. Quiere decir que nuestros sistemas, los 4, son estables. Y todo lo que esté del otro lado es inestable. Ya está. Analizamos el primero. Dice que tiene raíces reales diferentes. Ahí se observa. Una vale por ahí de -1 y la otra vale como -7 o -8. Si lo queremos ver, pues lo imprimimos, no pasa nada. Si el sistema presenta raíces reales diferentes, pues aquí se ve, y está en el plano negativo, es estable. Así de sencillo. Siguiente. Esto lo dejo en el último. Ah, no, está bien. Vean, después del 0 tiene 2 raíces complejas conjugadas. Quiere decir que esta raíz está por acá y está por acá. Ah, pero me faltó. Estas raíces reales diferentes es un sistema sobre amortiguado. Y estas dos son complejas conjugadas, es un sistema subamortiguado. Y por último, vean, en un mismo punto están las dos raíces. A eso se le conoce, aquí están las dos, está una y está la otra. Es un sistema críticamente amortiguado. Listo. Ahora vean, todos son estables hasta ahorita. Pero la función 2, la función 3, en el 0 están los imaginarios. Quiere decir que para ese caso sus polos están aquí, uno aquí y otro acá. Este tipo de sistema se le conoce como sin amortiguamiento. Y ojo, todo lo que esté cerca del 0, o bien en el 0, pero si estoy cerca del 0 aquí, rondando al eje Y, se le conoce como sistemas marginalmente estables. ¿Qué quiere decir? Que son sistemas muy sensibles. Y donde presenten una falla, ¿a dónde van a pasar? A la inestabilidad. ¿Sale? Eso es lo que quiere decir la gráfica de los polos y los ceros de un sistema. Por eso, en la práctica, es lo primero que identificamos. Cómo son los polos y los ceros de un sistema. ¿Sale? ¿Dudas? No, profe, todo bien. ¿Todo bien? No, profe, todo bien. Bueno, pues aunque no lo crean, con estas herramientas que tenemos aquí, nosotros podemos resolver todo lo que queramos en modelado. ¿Qué es lo único que necesitamos? Nuestra función o ecuación diferencial independientemente de dónde salga. Sistema eléctrico, mecánico, rotacional, translacional, hidráulico o térmico. Quiere decir que voy a tener mi sistema
el objetivo es ecuación diferencial. Y de la ecuación diferencial saco todas las representaciones que ya sabemos y analizo su comportamiento en el plano. Y voy a poder saber si mi sistema es estable, inestable, marginalmente estable. ¿Sale? Eso es lo importante de tener primero las bases. De nada me sirve haber empezado resolviendo un sistema electromecánico si no sabemos hacia dónde vamos. ¿Sale? Bueno, y por último, tengo un ejercicio de lo que es resolver sistemas dados. Por ejemplo, me mencionaron unos compañeros que Pino se le ocurrió dejarles una tarea de transformar el Laplace, ¿no? Entonces, pues, qué triste, pero pues ya no están en transformar el Laplace. Esa parte también la trabaja MATLAB. Nos vamos a MATLAB y vamos a trabajar con sistemas que son simbólicos y se utilizan para resolver o darle solución rápida a los sistemas de un dominio a otro. Por lo tanto, debo de declarar CLC, clear, y declaramos nuestras variables simbólicas, sims, s y t, porque vamos a pasar de frecuencia a tiempo, tiempo a frecuencia. Pero para esto yo tengo un ejercicio. Este ejercicio, imagínense que tienen una función de transferencia así. Y ustedes lo van a ver, van a llegar a la clase y así les van a decir. Por ejemplo, es 2s cúbica más 5s cuadrada más 3s más 6. Y entre s cúbica más 6s cuadrada más 11s más 6. ¿Y qué les dejó de tarea Pino? Pues hasta ahorita únicamente lo de transformada de Laplace, no hemos visto nada más. Imagínense eso. Pero bueno, tiene una función de transferencia. La función de transferencia es Laplace. ¿Quieren conocer la respuesta de Laplace? Lo hacemos con MATLAB. ¿Quieren saber el comportamiento de la función de transferencia? Lo hacemos con Laplace. Lo hacemos con instrucciones de control. ¿Quieren hacer descomposición por variables, ¿cómo se llama? Fracciones parciales? Pues tengo que regresarme a transformar a Laplace y si me acuerdo, bien, si no, pues a ver quién me lo hace. ¿Están de acuerdo? Pero ya no estamos en ese tiempo. Ahorita ya es hacer otras cosas. Entonces, lo primero que voy a hacer es definir mi numerador. Vean los coeficientes. 2 cúbico, 5 cuadrático, 3 lineal y 6 independiente. Ya está. Mi denominador es 1 cúbico, 6 cuadrático, 11 lineal y 6 independiente. Listo, ya tengo mi función de transferencia. Si la quiero visualizar, sys va a ser igual transfer function, lo que acabo de ver, num, d. Ahí está. Ejecuto y le vamos a llamar simbólica. Y ahí está. Ahí está mi función de transferencia que tenemos representada. Quiero descomponerla en fracciones parciales. A mí ya no me interesa quién les dio ecuaciones diferenciales. Si estuvieron con Joram, que es muy bueno. Si estuvieron con ¿cómo se llama el de la tarde? Que les ayuda mucho. Peters. No, Peters. bueno, Peters. Está bien. Vean lo que se hace. Simplemente digo lo siguiente. Vamos a calcular los coeficientes R, P, K. Va a ser igual residuo dado el numerador y el denominador. ¿Qué es eso?
Y en realidad esa función de transferencia, g de s, va a estar compuesta por un numerador, dominio de s, y un denominador en dominio de s. Y al descomponerlo en fracciones parciales, que es lo más difícil, ¿no? O lo más talachudo en variable, en transformada de Laplace, y que es para el control lo más necesario, vean lo que hace esto. Dice mi instrucción RPK. ¿Quién es R? R es el numerador de mi sistema. Por lo tanto, R posición 1 más R posición 2 más R posición enésima sobre S menos P1, S menos P2, ¿hasta dónde? S menos P enésima, más K. ¿Quién es K? Pues es el residuo. En realidad, vamos a ver qué pasa. Ejecuto y vean lo que me dice. Quiere decir que esa función de transferencia la voy a representar como menos 6 sobre S más 3, menos 2 sobre S más 2. Menos 2 no, es 4, ¿no? Menos 4, y el otro más 3 sobre S más 1, y tiene un residuo de ¿cuánto? K más 2. Bueno, pues si se van a su teoría de transformada de Laplace y utilizan las técnicas, pues seguro van a llegar a eso. Pero a estas alturas, estar resolviendo esto con transformada de Laplace, sinceramente es querer estar perdiendo el tiempo. Nosotros lo que ya queremos que es conocer la respuesta del sistema. Yo lo que necesito es saber cuál es la respuesta de ese sistema. Step 6. Ejecuto. Tengo gráfica abierta. No se me abrió. Ahí está. Cierro esto. Ejecuto. Ahí está, esa es mi respuesta. Y ver cuál es el comportamiento de eso. ¿Está bien? Pero viene la parte del álgebra. En la parte del álgebra, pues también, como estoy en variables simbólicas, vean lo que tengo. En realidad, yo puedo teclear todas estas operaciones para verificar que está bien esto. Por lo tanto, son las bondades del MATLAB. Vean, voy a ponerle como función de transferencia es igual a ¿quién? Menos 6 sobre S más 3 menos 4 entre S más 1, S más 2, más 3 sobre S más 1 más un 2. Así de simple. Ejecuto. ¿Qué dice? Vean, ahí está. Pues eso simplemente lo expando. ¿Qué hago? Expand ft. Bueno, lo factorizo, factor, la operación anterior. Ahí está. Lo vuelvo a factorizar porque aquí me quedó el denominador. Factor 2 veces. ¿Tienes en cuenta? Ok. Expand. Ahí está. Vuelvo a expandirlo. Expand. Mira. ¿Qué sería otra instrucción? La clase anterior dije varias, pero no me... Expand.
No, ese es para imprimirlo. Es... está antes. Yo creo que ser por las versiones de MATLAB. Porque mi otro MATLAB sí lo hace. Esta es la versión 2015. Y en el otro tengo la 19. Bueno, vamos con Pretty. Vean, nada más me está dando el numerador. No, ni siquiera el numerador. Sí, 2s cúbica es esta. Más 5s cuadrada. Más 3s más 6. Pero me falta el denominador. ¿Cómo lo hago? Voy acá. No, no lo hace. Pero bueno, nos tendría que haber dado esto mismo. Pero es por las versiones de MATLAB. Espero que en la versión que ustedes tengan lo puedan hacer con estas palabras reservadas. Expandir, desarrollar la ecuación. Factorizar, agrupar términos. Coyet es también agrupar términos. Y Pretty, imprimir, embellecer la presentación. Nada más. ¿Está bien? Y bueno, pues de ahí mismo, una vez que se obtuvieron los RPK, puedo transformarla a su inversa. ¿A su inversa cuál sería? Pues obtener lo que es los polos, no, perdón, es obtener el numerador y el denominador, numerador, coma, denominador, ¿de quién? Residuo de R, P y K. Y con ellos, si yo tengo ahora las funciones en fracciones parciales y quiero obtener la función de transferencia, pues con esta instrucción ejecuto y ahí está, miren. Numerador, denominador, 2, 5, 3 y 6. 2, 5, 3 y 6. Denominador 1, 6, 11, 6. Y si quiero ver la función de transferencia, pues simplemente le digo, es más, vamos a ponerle den no 1 y den 1 para que sea diferente a los definidos anteriores. Y digo, sys 2 va a ser igual a transfer function num 2 num 1, coma, den 1. Y terminamos. Ejecuto. Den. Es que era den, no den. Ahí está. Esta es la función de transferencia. ¿Sale? Entonces, herramientas tienen muchísimas. ¿Cuándo las van a utilizar? Ahora sí que cuando las necesiten. ¿Tienen problemas por usarlas? Hay que practicar. De aquí, en algunas otras aplicaciones, pues no hay más cosas o no hay muchas más cosas que utilizar. ¿Sale? Y en su libro de modelado viene una parte interesante del MATLAB, que es sobre todo para analizar lo que son, obviamente, ecuaciones diferenciales. En la clase de análisis numérico vimos el método Runge-Kutta multivariable, que es el más utilizado. Ese lo vamos a estar utilizando según el orden del sistema. Runge-Kutta univariable o multivariable, o Euler, pero mejor Runge-Kutta. Entonces, lo que necesitamos son modelos. Ahorita ya estamos empapados de la teoría
y de las técnicas. Ya viene el modelado. Último, cómo funcionan las instrucciones en MATLAB para reducir este diagrama de bloques. Pues está muy sencillo. Tenemos bloques en cascada, se representa como una serie. Vean, lo voy a poner más grande para que se alcancen a notar. Que ya no es necesario hacer la práctica. Está muy sencillo. No es muy recomendable porque es muy básico. Vean, de nada me sirve hacer un programa para sumar dos bloques o multiplicarlos, ¿están de acuerdo? Pero aquí está el código. Si lo quiero en variables de estado, lo mismo. Si tengo unos elementos en paralelo que son prealimentados, simplemente es la suma algebraica, simplemente es paralelo y la suma según el signo. Lo mismo aplica para variables de estado. Las retros, esta es importante, sobre todo porque el signo, acuérdense del signo. Entonces es una retro, si es menos, pasa como más. Si es más, por lo tanto pasa como menos. Y se lo tengo que se lo tengo que decir a mi programa. Dice el feedback, sys, el sistema 1, juge con el sistema h. Y aquí, si no lleva un signo, en automático la retro es negativa. La mayoría de las retros son negativas, pero en caso de que fuera positiva, aquí no hice un ejercicio, pero simplemente le debía haber agregado aquí, en esta parte, que dice feedback, dice el sistema G, sistema H, si no lleva nada, quiere decir que la retro es negativa, y esa es la real. En la práctica, prácticamente así son las retros, pero en caso de que sea positiva, simplemente le agregan 1. Quiere decir que la retro es positiva y va a alterar el signo. De ahí en fuera, no hay más. Si es unitaria, pues no pasa nada. Miren, aquí lo mencionaba. Más o menos 1. Si es unitaria, simplemente es mera fórmula. Y la otra, vean, ¿alguna vez han preguntado de dónde salieron estas ecuaciones? ¿No se han preguntado de dónde salieron? ¿Alguien que me diga? No, no es así, no, profe. Bueno, pues ustedes, les voy a decir las palabras de mi amigo que da modelado y les voy a decir esto. Ahorita ustedes están en un nivel en que ustedes están para enseñarle a los demás, ya no están para preguntar, ¿de acuerdo? A mí me pueden preguntar lo que quieran, pero se van a dar cuenta de que ustedes saben más que el que esté parado dándoles clase. Casi una pregunta de ustedes hacia ellos va a ser como querer ponerlos en jaque, ¿sale? Entonces, su conocimiento es libre de utilizarlo, pero ustedes se van a dar cuenta que van a decir, no hombre, ¿para qué le pregunto? Si está peor que el más bajo del salón, ¿están de acuerdo? Ojo, vean de dónde sale. Elementos en cascada. Teoría de grafos. Flujo de señales. Este es G1 y esta es G2. Entrada, salida. ¿Qué dice Mason? Que Y de S entre U de S es igual a ¿quién? Trayectoria directa. G1 por G2. Entre por delta K. Pero como no hay lazos, sería por 1. Entre delta 1 menos la suma de los lazos, 0. ¿Qué quiere decir?
que el equivalente de ese es G1, G2. Ahí está. ¿Se acuerdan? Siguiente. Retroalimentación o alimentación hacia adelante. Flujo de grafos. Punto suma. Aquí entra G1. ¿Quién entra? G2. Ya sabemos, YDS, hasta da huevo escribir esto. Sería YDS, UDS. Mason, trayectorias directas. G1, G2. Por lo tanto, G1 más G2. Entre G1 por su delta. G1 toca, es más, no hay lazos, ¿están de acuerdo? No se regresan. Están en un mismo sentido. Por lo tanto, es 1. Y de G2 también es un 1. Entre delta. 1 menos los lazos. Pero como no hay lazos, el resultado, ¿quién es? G1 más G2. Ahí está lo que ya sabíamos. Siguiente, retroalimentación. G1 retroalimenta con H. G con H nada más. Vean, nuevamente, ¿quién? Mason. YDS, UDS. ¿Qué sería? YDS en UDS. ¿Es igual a quién? Lazos directos. G. Ahí está. Delta. Esa G toca el mismo lazo, por lo tanto, 1. Entre delta, 1 menos el lazo, y el lazo es este, G por H. ¿Con qué signo? Es menos, por lo tanto, menos por menos, más. Si fuera más, por lo tanto, menos. Y ahí tiene sus famosas ecuaciones más utilizadas. Los demás dijimos que eran álgebra de los signos, cuando brincabas un bloque, cuando brincabas un punto suma, pero no hay más. Si ustedes tienen la teoría clara, tienen las técnicas correctas y las saben utilizar, nadie se les va a poner enfrente, ¿sale? Entonces, pues eso es todo por esta clase. Siguiente lunes comenzamos con modelado de sistemas eléctricos. Previo a ese, vamos a ver 2 temas. Primer tema, análisis. Análisis de sistemas eléctricos mediante variables de estado. 2. Análisis de sistemas eléctricos mediante Laplace. Y 3. Método. Vamos a utilizar el general. Bueno, general y el de formato de mallas. Ojo. Vamos a resolver circuitos a granel utilizando estos 2 métodos de análisis. Necesito que tengan finos divisor de corriente, divisor de tensión. Nada más, no necesito de más. Y con eso vamos a poder resolver sistemas de orden enésimo. Ahora sí vamos a poder sacar una representación en variables de estado donde la matriz propia del sistema, olvídense que es de 2 por 2, 3 por 3. Podemos sacar sistemas de 10 por 10. ¿Quién lo va a resolver? Runge-Kutta multivariable. ¿Quién lo va a hacer? MATLAB. Lo único que tenemos que hacer nosotros es verificar que el modelo esté bien. Verificar las respuestas de cada una de las variables. Obviamente, pues, al hacer el análisis, y esto obviamente ya es intrínseco,
Hay que dominar la ley de tensiones de Kirchhoff, la ley de corrientes de Kirchhoff y la ley de... Bueno, al menos, pues, Cayetano se les enseña esas cosas. Entonces, pues no pueden decir, yo no lo vi. Lo que sí les creo que no vieron y no van a ver, pues es este, ¿no? Este, algunos lo conocen, más bien, es el único que conocen al general. Y dicen que caso 1, que cuando la fuente de corriente al exterior. Caso 2, que cuando la fuente de corriente al interior. No, es general nada más. Formato, muy pocos lo conocen y bueno, los que estuvieron conmigo, les mandé un archivo para el método de formato. Pero en la siguiente clase hacemos más ejercicios de eso, ¿sale? Entonces, siguiente clase, modelado de sistemas eléctricos, empleando estas técnicas y todo lo que viene atrás de eso. Ecuación diferencial, variables de estado, diagrama de simulación analógica, diagrama de simulación digital, diagrama de flujo de señal, y si queremos, sacamos la función de transferencia por Mason, por diagrama de bloques, y hay una variante, yo les mencioné. Tengo mi ecuación diferencial. En mi ecuación diferencial hago mi diagrama de simulación analógica. Del diagrama de simulación analógica puedo sacar las variables de estado y también puedo sacar el diagrama de simulación digital, que se asemeja al diagrama de bloques. Pero por otro lado, de la ecuación diferencial aplico Laplace. Laplace, ley de tensiones de Kirchhoff del sistema, ley de corrientes de Kirchhoff del sistema. Y viene la característica causa-efecto del sistema. Y de acuerdo a la relación causa-efecto, llego a mi diagrama de bloques. Y al diagrama de bloques le aplicamos el álgebra de bloques y llegamos nuevamente a la función de transferencia. Función de transferencia aquí, uno más. Diagrama de flujo de señales, aplico Mason y llego a mi función de transferencia. Aquí tengo otra función de transferencia. Diagrama de bloques, aplico, bueno, aquí está el álgebra de bloques, ecuación diferencial, aplico Laplace y nuevamente llego a la función de transferencia. Aquí ya no nos vamos a detener por nada. Lo importante va a ser sacar las ecuaciones diferenciales y ya de ahí para adelante ustedes hacen un juego de análisis, sacan n representaciones, lo llevan a la simulación. ¿Y cómo deben de ser las señales? Idénticas. Y ahí es lo que les digo. Ustedes ya no están para preguntar a nadie. Ustedes van a ser libres de utilizar esos conocimientos. ¿Sale? Ahí la vamos a dejar. Nos vemos el siguiente lunes. No sé si tengan dudas. Los escucho. No, profe. No, profe. Practiquen con todas las funciones de transferencia que quedaron pendientes. Las que hayan visto en sus clases, practiquen con ellas cómo se comportan, hagan y deshagan. Y comenzamos tema nuevo el siguiente lunes haciendo uso de todo esto. ¿Sale? Se me quedó, profe. Nos vemos. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego.